Hola, bienvenidos. Somos Santiago Pérez Arroyave y David Durango Vanegas. Y en esta presentación abordaremos las consideraciones anestésicas de dos cardiopatías de especial importancia en pequeños animales. Serían la degeneración valvular mixomatosa mitral y la cardiopatía dilatada. Nuestro objetivo será relacionar la fisiopatología de cada enfermedad con la selección de fármacos, la fluidoterapia, la monitorización del paciente y el soporte hemodinámico. Para comenzar debemos entender por qué un paciente cardiópata responde de manera diferente en las anestesias. El problema anestésico no es simplemente que el paciente tenga un soplo, el verdadero problema es que se puede presentar una reserva cardiovascular reducida, ya que en condiciones normales el organismo compensa cambios en la presión, el volumen circulante o la frecuencia cardíaca mediante mecanismos autonómicos. Sin embargo, la anestesia general deprime parcialmente estos mecanismos y por eso una alteración que el paciente despierto tolera adecuadamente puede adquirir relevancia clínica durante las anestesias. Por tanto, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la precarga, la poscarga y la contractilidad determinan principalmente el gasto cardíaco y por otra parte la ventilación mecánica, la ventilación y la oxigenación influyen en el contenido arterial de oxígeno. Finalmente, ambos componentes, gasto cardíaco y contenido arterial de oxígeno, determinan cuánto oxígeno llega realmente a los tejidos y por tanto pues el riesgo debe individualizarse según la cardiopatía que presente el paciente, su estadio, las comorbilidades, la estabilidad clínica y el procedimiento que se vaya a realizar. La meta real de la anestesia es preservar la entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces la entrega de oxígeno o el delivery de oxígeno es el producto del gasto cardíaco por el contenido de las arterial de oxígeno y a su vez el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico está determinado por la precarga y la poscarga y la contractilidad del corazón. También observamos que la presión arterial media depende principalmente del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Esto tiene una implicación importante porque la presión arterial es un indicador útil pero indirecto. Una presión aparentemente aceptable no garantiza que el gasto cardíaco ni la perfusión tisular sean adecuados en un paciente en anestesia. Por ejemplo, un paciente puede mantener una presión por vasoconstricción intensa y aún así tener un bajo gasto cardíaco. Por eso la presión debe interpretarse junto con el pulso, con el ritmo, con la capnografía, la perfusión periférica y la condición clínica general del paciente. Con esta base podemos entender por qué no toda la hipotensión tiene la misma causa ni el mismo tratamiento. Antes de tratar una hipotensión debemos identificar el mecanismo dominante. El primer mecanismo es la vasodilatación, que puede ser causada por propofol, proacepromacina o anestésicos inhalados. En este caso se debe reducir el requerimiento inhalado y valorar un vasopresor titulado según la cardiopatía y el perfil hemodinámico del paciente. El segundo mecanismo es la bradicardia, puede relacionarse con opioides, con agonistas alfa-2, hipotermia o profundidad anestésica excesiva. Debemos determinar si realmente está reduciéndose el gasto cardíaco antes de administrar un anticolinérgico. Y el tercero pues sería la disminución de la precarga por hemorragia, deshidratación, compresión vascular o ventilación con presión positiva excesiva en la ventilación mecánica. El cuarto es la reducción de la contractilidad cardíaca, especialmente importante en cardiomiopatía dilatado con concentraciones altas de inhalados. En este contexto puede ser necesario reducir el anestésico y utilizar el soporte inotrópico. La idea central es sencilla: reducir la hipotensión no es un diagnóstico y no toda hipotensión responde a los fluidos. En cuanto a la degeneración valvular mixomatosa mitral, es una de las cardiopatías adquiridas más frecuentes en los perros. Esta afecta principalmente a animales pequeños y geriátricos. En algunas poblaciones geriátricas se han descrito una frecuencia cercana hasta el 30%, aunque pues esta cifra no debe interpretarse como una prevalencia universal. La degeneración de las valvas lo que hace y de las cuerdas tendinosas produce una coaptación inadecuada y va a permitir que parte del volumen sistólico regrese hacia la aurícula izquierda. Esto desde el punto de vista clínico, la enfermedad puede variar desde un soplo sin remodelación cardíaca hasta una insuficiencia cardíaca avanzada. Por eso pues utilizamos la clasificación ACVIM
en donde el estadio A representa a aquellos pacientes en los que existe algún riesgo. En el estadio B1 corresponde a la enfermedad sin remodelado significativo. En el estadio B2 ya hay un remodelado cardíaco sin una insuficiencia cardíaca congestiva, y a partir del estadio C corresponde a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca actual o previa, y en el estadio D, que sería el estadio final, es aquellos pacientes con enfermedad cardíaca refractaria, con insuficiencia cardíaca refractaria a la medicación. Esto resume una idea fundamental, y es que no anestesiamos un soplo, lo que hacemos es anestesiar un estadio clínico en un paciente. En la degeneración valvular mixomatosa, la secuencia fisiopatológica comienza con la degeneración de la válvula, seguida de una mala coaptación y regurgitación mitral. Como consecuencia, la aurícula y el ventrículo izquierdo reciben una sobrecarga de volumen. Cuando aumenta la presión auricular izquierda, también va a aumentar la presión venosa pulmonar, y esto va a favorecer a la congestión y al edema pulmonar. Esto desde el punto de vista anestésico. Hay tres factores especialmente importantes. Primero, que la bradicardia prolonga el ciclo cardíaco y puede aumentar el volumen regurgitante por latido. Y lo segundo es que un aumento marcado de la poscarga va a favorecer que la sangre se desplace hacia la aurícula izquierda en lugar de avanzar hacia la aorta. Lo otro importante es que la sobrecarga de volumen va a elevar las presiones de llenado y va a aumentar el riesgo de edema pulmonar. Por eso buscamos mantener una frecuencia cardíaca apropiada, evitando la bradicardia significativa o la taquicardia excesiva, preservando la contractilidad cardíaca, evitar aumentos marcados de la poscarga, utilizar fluidos con prudencia y reducir el requerimiento anestésico inhalado. En la cardiomiopatía dilatada, el problema central no es inicialmente una válvula insuficiente, sino una disminución primaria de la contractilidad miocárdica. El ventrículo no logra vaciarse adecuadamente, aumenta el volumen telesistólico y disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco por ende. Con el tiempo ocurre la dilatación ventricular y puede aparecer una insuficiencia mitral funcional, porque el anillo valvular se dilata y los músculos papilares van a cambiar de posición. La reducción del gasto va a activar mecanismos neurohormonales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. Inicialmente ayudan a mantener la presión, pero también producen una retención importante de sodio y de agua y un aumento de la poscarga y progresión de la congestión. Además, estos pacientes tienen una importante predisposición a arritmias, por lo que pueden presentar complejos ventriculares prematuros o taquicardias ventriculares y fibrilaciones auriculares durante el procedimiento anestésico. La consecuencia en la anestesia directamente es que cualquier depresión adicional de la contractilidad va a reducir de manera crítica el flujo anterógrado. Aunque ambas enfermedades están dentro de la categoría de cardiopatías, los objetivos anestésicos no son idénticos, ya que en la degeneración valvular mitral mixomatosa va a predominar la regurgitación y el riesgo de congestión. Lo que vamos a hacer es evitar la bradicardia, aumentos marcados de la poscarga y sobrecarga de volumen. En la cardiomiopatía dilatada, por el contrario, va a predominar una disfunción sistólica y el bajo gasto cardíaco. Lo que debemos hacer es preservar la contractilidad, evitar bradicardias y taquicardias extremas y vigilar cuidadosamente las arritmias. En ambas necesitamos una precarga suficiente, pero sin provocar congestión. Como forma práctica de recordarlo, en la degeneración valvular mitral mixomatosa pensamos en regurgitación y congestión. En cambio, en la cardiomiopatía dilatada pensamos en contractilidad, gasto cardíaco y ritmo. Con estas diferencias fisiopatológicas claras, el compañero David les va a explicar cómo modifican la respuesta a los anestésicos y cómo se construye el protocolo. Bueno, la cardiopatía también modifica la respuesta farmacológica. En cuanto a absorción, la hipoperfusión puede hacer lenta o impredecible la absorción intramuscular de los fármacos. Eso significa que no debemos repetir una dosis demasiado pronto solo porque el efecto aún no sea evidente. Asimismo, después de un bolo intravenoso, un gasto cardíaco bajo puede retrasar el tiempo circulatorio, pero también puede producir concentraciones arteriales iniciales
mayores por menor dilución. En cuanto a la anestesia inhalada, un gasto cardíaco bajo puede acelerar el aumento de la concentración alveolar, aunque la relación ventilación-perfusión también puede influir. La distribución puede cambiar por edema, por hipoalbuminemia o redistribución del flujo sanguíneo. La congestión o hipoperfusión hepática puede disminuir la depuración de algunos fármacos, mientras que la hipoperfusión renal y la azotemia pueden prolongar su eliminación. La consecuencia práctica de esto es utilizar dosis iniciales conservadoras, administrar lentamente los fármacos, esperar el efecto completo y titular según la respuesta real del paciente. La primera decisión es establecer si el paciente se puede anestesiar hoy o si necesita una estabilización previa. Debemos preguntar pues, si el paciente ha tenido tos, si ya ha presentado disnea, síncope, intolerancia al ejercicio, si hay alteraciones pues, en la frecuencia respiratoria durante el sueño o el reposo. Debemos conocer antecedentes de edema pulmonar, hospitalizaciones recientes y cambios en la medicación cardiovascular. El examen pues, debe incluir auscultación cardiopulmonar, presiones arteriales, evaluación del pulso y electrocardiograma. En cardiomiopatía dilatada, según los antecedentes, puede ser necesario un Holter para detectar arritmias intermitentes. Las radiografías torácicas o la ecografía POCUS pueden ayudar cuando existen dudas de congestión. La ecografía debe representar el estado clínico actual y no ser simplemente un estudio antiguo disponible, ¿cierto? Debemos evaluar hemograma, bioquímica, función renal, electrolitos, especialmente en pacientes que son tratados con diuréticos. El semáforo resume la decisión, ¿cierto? Verde significa que es un paciente compensado, amarillo indica que necesita optimización o completar estudios y rojo significa aplazar el procedimiento electivo y estabilizar. En cuanto a la premedicación, es una etapa especialmente importante porque reduce el estrés, la respuesta simpática y las dosis posteriores de inducción y de mantenimiento. Los opioides son muy útiles en este proceso porque producen poca depresión directa de la contractibilidad del tono vascular. Podemos utilizar metadona 0.1-0.2 miligramos por kilo vía intramuscular o intravenosa. El fentanilo también puede administrarse entre 2 y 5 microgramos por kilo, intravenoso lento. El butorfanol puede considerarse en procedimientos con dolor leve, pero no aporta analgesia suficiente para cirugías que sean moderadas o intensas en dolor. Las benzodiazepinas como midazolam entre 0.1 y 0.2 miligramos por kilo se pueden usar, tienen poco efecto cardiovascular, aunque solas pueden producir sedación variable o excitación. La cepromacina debe evitarse en enfermedad moderada grave por su vasodilatación prolongada. Los agonistas alfa-2 también deben evitarse en enfermedades clínicamente significativas porque aumenta poscarga, produce bradicardia y pueden reducir marcadamente el gasto cardíaco. Bueno, en cuanto a la inducción, es un proceso que debe realizarse lentamente, por fracciones y con un efecto titulándose. Se recomienda pues etomidato entre 0.5 y 2 miligramos por kilo intravenoso. Es una opción favorable en enfermedad moderada o grave, produce relativamente poca depresión cardiovascular. Debe combinarse con un opioide o una benzodiazepina para reducir efectos como mioclonías, excitación o náuseas. El propofol entre 0.5 y 2 miligramos por kilo titulado también se puede utilizar principalmente en pacientes que estén compensados, pero produce vasodilatación y depresión miocárdica dependiendo de la dosis. El problema no es necesariamente el fármaco, sino que si se administra muy rápido o a una dosis excesiva. La ketamina pues, no está universalmente contraindicada, pero puede aumentar frecuencia cardíaca, demanda miocárdica de oxígeno y riesgo arrítmico. Por eso se debe seleccionar según el ritmo, la presión y la reserva cardiovascular. En pacientes muy comprometidos puede utilizarse fentanilo con benzodiazepinas, teniendo que la inducción puede ser lenta o incompleta. Y la inducción con máscara o cámara debe evitarse por el estrés, la transición prolongada y la exposición elevada al inhalado. Durante el mantenimiento buscamos utilizar isoflurano o azoflurano a la menor concentración efectiva. Ambos medicamentos reducen la contractibilidad y la presión arterial de forma dependiente de la dosis. La anestesia balanceada permite disminuir el requerimiento de anestésico inhalado mediante diferentes componentes. Una infusión de fentanilo puede utilizarse entre 2 y 10 microgramos por kilo por hora, ajustada según analgesia y frecuencia cardíaca. En perros, la lidocaína puede administrarse con un bolo de 1 a 2 miligramos por kilogramo, seguido en infusión de 25 a 50 microgramos por kilo por minuto. Debe emplearse con cautela en bajo gasto grave, alteraciones hepáticas o trastorno de conducción. La ketamina analgésica puede considerarse entre 2 y 10 microgramos por kilo.
por minuto en pacientes seleccionados. Los bloqueos locorregionales son fundamentales porque reducen nocicepción, liberación de catecolaminas y necesidad de inhalación. Y también debemos evitar hipoxemia, hipercapnia, acidosis, presiones ventilatorias excesivas que disminuyan el retorno venoso. En cuanto a la fluidoterapia y el soporte hemodinámico, pues la fluidoterapia debe individualizarse y no se deben utilizar tasas altas simplemente porque el paciente está anestesiado. En pacientes con remodelado importante o antecedentes de insuficiencia cardíaca, se puede considerar una tasa inicial de aproximadamente 1 a 3 mililitros por kilo por hora y ajustarla según perfusión, pérdidas y signos de congestión. Si existe una real sospecha de hipovolemia, se pueden administrar bolos pequeños de 1 a 2 mililitros por kilo durante 10 a 15 minutos, seguidos de una reevaluación. No se deben empezar a pasar bolos de forma empírica, ¿cierto? En pacientes con alto riesgo de congestión. Si predomina baja contractibilidad, la dobutamina puede utilizarse entre 1 y 5 microgramos por kilo por minuto. Si predomina vasodilatación, se necesitan vasopresores titulados, y si existe bradicardia que realmente reduzca el gasto cardíaco, se puede considerar un anticolinérgico. En la cardiomiopatía dilatada, la dobutamina suele favorecerse sobre dosis altas de dopamina, porque estas pueden aumentar poscarga y arritmogenicidad. La idea central es que en hipotensión no siempre significa que hay una falta de volumen. Bueno, cuando aparece hipotensión, el manejo debe seguir un orden. Primero que todo, debemos confirmar que la lectura sea real y descartamos un problema de manguito, de transductor o un artefacto. Segundo, evaluamos la profundidad anestésica y reducimos el inhalado si el plano es excesivo. En tercer lugar, debemos revisar frecuencia, ritmo, pulso y correspondencia entre la actividad eléctrica y la función mecánica. Por eso el electrocardiograma siempre debe relacionarse con un pulso pletismográfico o con la señal pletismográfica. Como cuarto, debemos revisar ventilación, oxigenación, temperatura y posibles pérdidas sanguíneas. En quinto lugar, pues debemos clasificar el mecanismo como vasodilatación, bradicardia, precarga reducida o baja contractibilidad. Y como sexto, debemos tratar la causa dominante. La monitorización mínima debe incluir un electrocardiograma, presión arterial, capnografía, oximetría, temperatura, y en pacientes avanzados o inestables debemos considerar presión invasiva, gases arteriales, lactato y POCUS. Finalmente, la recuperación también debe planificarse y siempre debe haber oxígeno disponible. 5 mensajes clave para el tutor. Al hablar con ellos debemos comunicar el riesgo con claridad, pero sin generar una alarma innecesaria. Primero, la cardiopatía sí aumenta el riesgo anestésico, eso claro está, pero una buena evaluación, estabilización y monitoreo del paciente permiten reducirlo, aunque no eliminarlo. Lo segundo es que no todos los pacientes cardiópatas tienen el mismo riesgo. Importan el estadio, la función de la bomba, las arritmias y los antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva que haya tenido el paciente. Lo tercero es que el protocolo será individualizado por paciente, los fármacos, las dosis y los fluidos no serán necesariamente los mismos que utilizaremos en un paciente sano o con otro tipo de cardiopatía. Durante el procedimiento se vigilarán continuamente la presión, el ritmo, la oxigenación y la ventilación, también la temperatura, como parte del monitoreo base del paciente, y la recuperación también es crítica. Algunos pacientes van a requerir oxígeno o van a requerir de hospitalización o vigilancia prolongada después de la cirugía. En resumen, no existe una anestesia sin riesgo, existen anestesias mejor evaluadas, individualizadas, que se realiza monitoreo y mejor preparadas. Bueno, para concluir, la degeneración valvular mixomatosa y la cardiomiopatía dilatada producen desafíos hemodinámicos diferentes y por lo tanto no deben manejarse con un protocolo anestésico idéntico. La selección de fármacos, fluidos e intervenciones debe basarse en el mecanismo fisiopatológico dominante. Finalmente, la evaluación preanestésica, la monitorización intraoperatoria y la recuperación forman parte de un mismo proceso anestésico. Y pues la principal fuente utilizada en esta exposición fue el capítulo de enfermedad cardiovascular de Congdon, complementado con el consenso ACMIN sobre degeneración valvular mixomatosa y las guías AHA de anestesia y fluidoterapia. Muchísimas gracias.